Buenas tardes. Agradecemos el Grupo Psicosocial del CIENI su presencia el día de hoy. Mi nombre es Vania Barrientos. Yo estaré a cargo en conjunto con la doctora Nancy Caballero, quien dirige el Grupo Psicosocial del CIENI, abordando el tema del día de hoy que se denomina manejo de la ansiedad. Antes de iniciar, me gustaría hacer algunas acotaciones. Ustedes podrían solicitar de estar interesados una carta de participación. Eh, Esto, bueno, lo pueden realizar a través de contestar un formulario que se encuentra adjunto en la liga de descripción de este taller una vez que finalice. Además, les recuerdo que pueden seguir el canal del CIENI a través de YouTube y también en las cuentas que tiene en Twitter y Facebook para mantenerse comunicados con nosotros. Bueno, el día de hoy el taller psicoeducativo tiene por tema la ansiedad y empezaré hablando de un tema poco hablado acerca de la ansiedad. La ansiedad es una emoción que tiene una utilidad para la persona que lo experimenta. Es una forma que tiene de enfrentar circunstancias amenazantes, situaciones difíciles, y a través la persona va a desplegar una serie de respuestas a nivel cognitivo, afectivo, neurofisiológico y conductual como una manera de preservar esa integridad física. Por lo tanto, estas respuestas van a generarse en tanto la fuente de amenaza se presente, la cual por supuesto va a tener una aparición ocasional, y una vez que esta fuente desaparezca, la emoción de ansiedad también lo va a hacer. Entonces, la respuesta a esta pregunta, si la ansiedad es útil, es una reacción normal ante el estrés, que como ya mencioné, tiene respuestas evidentes en las personas en términos de sudoración, inquietud psicomotora, que esto mismo es una manera de prepararse para enfrentar la situación amenazante. Y bueno, también va a haber como un aumento en la tasa cardíaca. Eh, una de las cuestiones que va a habilitar el enfrentamiento en la persona es que va a haber un aumento en la concentración. Las personas que están experimentando ansiedad pueden reportar sentir miedo, terror o inquietud. Ahora, es importante mencionar que cuando esta ansiedad no es ocasional y empieza a aumentarse la frecuencia de ocurrencia, es decir, es más frecuente en la vida cotidiana y además le va a interferir de manera significativa en la realización de actividades relevantes, ya empezamos a considerar que puede estar progresando en un problema de salud mental. La persona va a realizar diversos intentos para poder tener un control de esta emoción, sin embargo, estos no van a ser exitosos. Y con respecto a lo que les mencionaba acerca de su mantenimiento a lo largo del tiempo, no solo es que este se va a dar, sino que va a empeorar esta ansiedad experimentada, ¿no? Además, considerar que aquí ya la ansiedad no va a tener una utilidad, ¿no? Bueno, ustedes en la diapositiva pueden observar un listado largo de signos y síntomas que pueden presentar las personas que presentan ansiedad, entre los cuales, bueno, se encuentran esta sensación de nerviosismo, agitación, sensación de peligro inminente, va a haber un aumento en la respiración, es decir, esta va a ser acelerada, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, también cuestiones en sensaciones de debilidad o cansancio. Aquí, a diferencia de, como les comentaba, de este beneficio de la ansiedad ante una fuente de amenaza, en cuanto al aumento de la concentración, aquí en contraparte va a haber un deterioro de la concentración, alteraciones importantes del sueño, malestares gastrointestinales, eh,
Bueno, esta ansiedad va a estar asociada con preocupaciones frecuentes y bueno, la persona va a tener mucho problema para poder controlarlas, ¿no? Y bueno, un elemento muy importante y destacado de esta progresión en un problema de salud es que la persona va a tender a evitar aquellas circunstancias bueno, que consideren presente a la fuente de ansiedad. Ahora, como les comentaba, cuando ya se considera un problema de salud mental, se denominan trastornos de ansiedad. Estos tienen las características clave de no intermitencia, es decir, de mantenimiento a lo largo del tiempo y que este va a empeorar, ¿no? Esta va a causarle a la persona, como decía, una interferencia importante en su desempeño laboral, académico, así como en sus relaciones sociales. Dentro de esta categoría amplia de trastornos de ansiedad vamos a encontrar diferentes diagnósticos específicos dentro de los trastornos de ansiedad, pero yo les voy a describir de manera muy breve y clave algunos de los que se diagnostican con mayor frecuencia. El primero de ellos es TAG por sus siglas, que se refiere al trastorno de ansiedad generalizada. Aquí la persona va a presentar preocupaciones variadas, ¿no? Es decir, van a preocuparles la economía, la salud, el trabajo y la familia y por supuesto va a presentar dificultad en controlar esas preocupaciones. Estas van a ser excesivas, las va a presentar diario o casi a diario por al menos 6 meses para poder diagnosticarse con este tipo de trastorno. El siguiente tipo de trastorno que les hablaré es el trastorno de pánico, mejor conocido como los ataques de pánico. Estos eventos son repentinos, pero de manera periódica se van a estar presentando en la vida del individuo y lo van a poder referir como un miedo muy intenso ante circunstancias donde la amenaza no existe. Esto es importante mencionarlo. Estos ataques van a ocurrir rápidamente y tienen una duración de varios minutos. Finalmente, las fobias se pueden identificar en aquellas personas que van a presentar un miedo intenso ante una situación u objeto, el cual es desproporcionado al peligro real que lo plantea. Esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que causa la presencia de este tipo de trastornos de ansiedad. Actualmente es desconocida la causa, pero sí es bien reconocido que la genética, la biología y la química cerebral, así como el estrés y el ambiente, juegan un papel muy importante en su desarrollo. Ahora, aun cuando hay características específicas de cada uno de los trastornos de ansiedad, sí existen particularidades entre ellos. Es decir, va a haber estas circunstancias que se empiezan a detectar, ¿no? Es decir, pensamientos recurrentes, no sé si han escuchado como esta rumiación en el pensamiento, ¿no? Un pensamiento o varios están rondando todo el tiempo en la mente y es muy difícil abandonarlos, ¿no? Se van a presentar en conjunto con síntomas físicos, como los que ya les mencionaba hace un momento, los, digamos, más reportados por los pacientes, taquicardia, sudor, molestias inexplicables, dificultad en la respiración y además esto que les mencionaba a nivel conductual, que es la conducta evitativa, ¿no? Que se va a presentar como una manera de no experimentar niveles tan altos de ansiedad. Aquí me gustaría mencionar aspectos relevantes, específicos de la población con la que nosotros tenemos el gusto de trabajar, que son las personas que viven con VIH. Aquí puntualizan dentro de la literatura psicológica que la propia enfermedad conlleva ciertas propiedades
de ansiedad, ¿no? El simple hecho de recibir el diagnóstico en sí mismo ya puede provocar que se precipiten estados ansiosos. La persona puede presentar miedos relacionados con compartir el diagnóstico o con revelarlo. Y además, desafortunadamente, bueno, en un ambiente donde aún el diagnóstico de VIH está alrededor de un estigma muy importante, ¿no? Entonces las personas pueden generar estados ansiosos asociados a todo esto. Y también, bueno, destacar que entre los elementos que pueden hacer más posible su presentación, pues es la proclividad personal, ¿no? Nosotros ya traemos una genética, una serie de circunstancias que nos pueden hacer más susceptibles de presentarla. Haciendo como un resumen, en esta población se han obtenido datos que apuntan hasta en un 43% en cuanto a la prevalencia de, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es el más reportado entre las personas que viven con VIH. No nos quedamos ahí, la ansiedad han observado que tiene una repercusión negativa en el cuidado de la salud y la atención médica que presentan las personas que viven con VIH. Es decir, las personas que tienen altos niveles de ansiedad van a tener mayor probabilidad o estar asociado con un incumplimiento en la toma de TAR, es decir, más olvidos, más tomas fuera de horario. También está relacionado con un consumo mayor, ¿no? De tabaco, alcohol y otras drogas. También puede estar más relacionada con la presencia de conductas sexuales de riesgo. Esto implica, por ejemplo, el no uso de condón o su uso inconsistente. Y finalmente también la presencia de ideación y conducta suicida. Por eso la relevancia de poder desarrollar estrategias que puedan ayudarle a las personas al manejo de estos estados emocionales negativos que van a traer mucha falta de funcionalidad y que por supuesto en términos de calidad de vida van a tener una merma muy importante, ¿no? Entonces, las estrategias que se han desarrollado dentro del marco psicológico tienen por objetivo habilitar la capacidad del individuo para autorregular este estado emocional. ¿Por qué enfatizo este papel de regulación personal? Porque como empecé a hablar en este taller, la ansiedad en niveles leves o controlables tiene una funcionalidad, ¿no? Entonces, la autorregulación implica que la persona pueda adquirir herramientas para identificar las diferentes intensidades que se pueden estar presentando, las circunstancias que la precipitan y también estas estrategias que puedan amortiguar o ayudar a disminuir la presentación de esta ansiedad, ¿no? Entonces, la combinación de esta serie de estrategias puede ser efectiva según la situación en la que se desea aplicar o también basado en las preferencias personales, ¿no? Igualmente, me gustaría resaltar que el uso de estas estrategias para el manejo de la ansiedad han mostrado utilidad y efectividad. Antes de poder mostrarles las alternativas de manejo, me gustaría que pudiéramos reconocer el nivel de ansiedad que cada uno de nosotros estamos experimentando, ¿no? Nosotros en la práctica clínica cotidiana utilizamos el GAD-7, que es un cuestionario que las personas pueden responder por sí solas de manera breve, rápida y muy útil. Útil porque no solo nos va a arrojar una puntuación acerca de la ansiedad, la cual va a estar asociada con un nivel de severidad y además nos va a dar una recomendación de la acción que deberíamos realizar para la búsqueda de atención especializada. Hay una versión que nosotros hemos desarrollado para personas que viven con VIH y bueno, el GAD-7 es por sus siglas, que implica que es una escala
desorden de ansiedad generalizada. Y aquí me gustaría mencionarles que, bueno, voy a ir repasando cada uno de los reactivos o preguntas que contiene este instrumento para que ustedes puedan obtener su puntuación personal. Pueden hacerlo mediante lápiz y papel o mediante una liga que pueden encontrar también en la descripción de este taller, la cual les va a otorgar de manera automática la puntuación obtenida. Entonces, para poder empezar, me gustaría mencionarles que para responder a las preguntas que les voy a hacer, deberán considerar cómo se han sentido en las últimas 2 semanas y con qué frecuencia les han molestado los siguientes problemas. Hay 4 opciones de respuesta. Podrán elegir nunca, en donde puntuarán con 0. La otra opción es menos de la mitad de los días, donde deberán puntuar con 1, más de la mitad de los días con 2 y finalmente casi todos los días con 3. Ok. Recordarles, tomar la perspectiva de cómo se han sentido en las últimas 2 semanas. Vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿con qué frecuencia le ha molestado sentirse nervioso, ansioso o al límite? Pueden responder nunca, menos de la mitad de los días, más de la mitad de los días o casi todos los días. La segunda pregunta, ¿le ha ocurrido que no ha sido capaz de parar o controlar la preocupación? Si no le ha ocurrido, deberá elegir nunca, y si sí le ha pasado, podría elegir entre menos de la mitad de los días, más de la mitad de los días o casi todos los días. La número 3, preocuparse demasiado sobre diferentes cosas. Nunca, menos de la mitad, más de la mitad o casi todos los días. Tener problemas para relajarse. Nunca, menos de la mitad, más de la mitad o casi todos los días. Está tan inquieto que le es difícil quedarse quieto. Nunca, menos de la mitad, más de la mitad o casi todos los días. Enojarse fácilmente o sentirse irritable. Nunca, menos de la mitad, más de la mitad o casi todos los días. Y finalmente, sentir miedo como si algo horrible pudiera suceder. Nunca, menos de la mitad, más de la mitad o casi todos los días. Okay. Con base en esto, aquellos que lo hayan hecho con lápiz y papel deberán hacer una suma de los puntos obtenidos en cada uno de las preguntas y podrán obtener una puntuación que podrán ubicar en una de estas 4 categorías con respecto a la severidad de la ansiedad que están presentando. En caso de que presentaran una puntuación dentro de un rango de 0 a 5, esto indicaría que no hay ningún síntoma ansioso. Sin embargo, si usted ubicara su puntuación dentro del rango de 6 a 10, podríamos decir que sus síntomas son leves y que es muy importante que mantenga un monitoreo estrecho acerca de esta reacción emocional de ansiedad. Un tercer nivel nos habla de síntomas moderados. Esto implica una puntuación dentro de un rango de 11 a 15. Como sugerencia nos dice que la persona debería a la brevedad iniciar una terapia psicológica para abordar estos asuntos. Y finalmente, una puntuación dentro del rango de 16 a 21 indicaría la existencia de síntomas severos, lo cual combina alternativas de atención. Sería la búsqueda de una terapia psicológica, así como la valoración psiquiátrica para la posibilidad de empezar un tratamiento farmacológico. Okay. Una vez detectado el nivel que estamos experimentando de ansiedad, independientemente de seguramente nos veremos beneficiados del uso de
una o más de las estrategias que voy a mencionar a continuación. Estrategias de ansiedad existen eh, pues varias, ¿no? Pero consideramos oportuno agregar a este taller las tres que les voy a mencionar. La primera estrategia es el termómetro de la ansiedad. En segundo orden hablaré de una técnica en particular de relajación. Y finalmente hablaré de la identificación y modificación de errores del pensamiento. Ok. El termómetro de la ansiedad es una forma en la que podemos empezar a estar más en contacto con nuestros estados emocionales, ¿no? En qué momentos baja, en qué momentos sube. Y además poder empezar a pensar en conjunto con qué tipo de pensamientos están presentes cuando estoy teniendo tal nivel de ansiedad, considerando un 0 a 10, por ejemplo, donde el 0 es ausencia de ansiedad y 10 la ansiedad más extrema que puedo sentir, ¿no? En conjunto, por ejemplo, con indicadores físicos en términos de sudoración, ansiedad, inquietud. Esto nos da la habilidad de discriminar diferentes niveles de ansiedad, ¿no? Podríamos decir que de 0 a 5 es una ansiedad controlable, ¿no? Que muy seguramente está haciendo una respuesta ante una situación estresante o una situación difícil, ¿no? Y podemos eh, llevar a cabo alguna forma de poder amortiguarlo o hacer que termine. Es muy importante este termómetro en particular para poder anticipar o prevenir un descontrol emocional ansioso, es decir, de 5 para arriba, ¿no? Esto nos va a brindar la posibilidad de instaurar medidas conductuales y de otro tipo para poder evitar un descontrol, ¿ok? Entonces, es un ejercicio, una forma de evaluar la forma en la que nos estamos sintiendo y además también empezar a tener mayor conocimiento acerca de su correlación con nuestros pensamientos y nuestros signos y síntomas. Ahí le pasé, sí, ¿verdad? Ok. Eh, en segundo orden, hablaré de las técnicas de relajación. Como les mencionaba, las técnicas de relajación son un gran grupo, ¿no? Existen varias. Eh, la relajación en sí misma se puede definir como la ausencia de tensión en un organismo. Y vamos a observar esta ausencia de tensión en tres esferas de nuestro organismo. En el físico, en términos de que va a haber una disminución en la tensión muscular, va a haber también este efecto en la frecuencia cardíaca y también en la sudoración. A nivel conductual podremos obtener una postura corporal más relajada, sin tensión facial y disminución en la actividad motora. Y a nivel subjetivo, las personas van a reportar mayores niveles de calma y tranquilidad. Okay. Okay. Como les mencionaba, yo voy a hablar específicamente de la técnica de relajación de la respiración diafragmática. Esta tiene por objetivo estimular la circulación sanguínea, el ritmo cardíaco y, por supuesto, bueno, oxigenar mejor la sangre y el cerebro. Y esto va a promover mayor control personal y aumento en el bienestar, lo que es opuesto a lo que sentimos cuando tenemos un estado ansioso, ¿no? Entonces, finalmente, lo que vamos a lograr al implementar esta habilidad de respirar de forma diafragmática es un control voluntario en nuestra respiración, pero también en aquellas situaciones que nos provoquen ansiedad. La recomendación es realizarlo de manera diaria, dado que estamos adquiriendo una nueva habilidad de autocontrol, al menos 3 veces al día en grupos de 5 respiraciones. Eh, como les mencionaba, debido a que estamos habilitando una nueva capacidad, requiere de práctica constante y esto en diferentes escenarios de la vida, ¿no? Podríamos empezar a
usándolo únicamente en casa, pero podríamos llevarlo al trabajo, al escenario que lo requiera, de forma que lo generalicemos poco a poco, ¿no? Y esto, bueno, va a ir mejorando la habilidad de autorregulación. En esta diapositiva ustedes pueden ver el guión en el que nosotros nos basamos para el trabajo de respiración diafragmática con un paciente. Aquí se los vamos a dejar. Pueden regresar a este video tantas veces que lo requieran para poder hacer en casa este ejercicio. Lo voy a resumir. La indicación que se le da a la persona es que pueda ubicar una de sus manos en el tórax y la otra en el abdomen, con la finalidad de que puedan ir percibiendo los movimientos provocados por el tipo de respiración que se va a inducir, ¿no? Que a través de la inhalación y la exhalación se va a solicitar que la persona pueda de manera suave inhalar aire, eh, provocando que el abdomen se abulte, contenerlo un momento y posteriormente irlo soltando suavemente a un ritmo lento. Y la mano que está colocada en el abdomen nos irá indicando esta acción, ¿no? Entonces está retroalimentándose todo este ejercicio, ¿ok? Eh, Requiere concentración, es importante, es una habilidad que poco a poco se va a ir mejorando, pero bueno, es importante iniciar, ¿no? Finalmente, hablaré de la técnica de identificación y modificación de los errores del pensamiento. Aquí me gustaría regresar a un aspecto que desde el inicio les comentaba como presente y crucial de un estado ansioso, que son estas preocupaciones recurrentes de las cuales la persona no puede deshacerse. Esto, bueno, tiene que ver con muchas formas de pensar que suceden y que precipitan esta respuesta de ansiedad, ¿no? Y una manera de empezar a identificar estos errores es contestar a la pregunta, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa por mi cabeza justo cuando me siento así? ¿No? Cuando siento que estoy más inquieto, que estoy sudando, que me siento mareado. Entonces, esto puede suceder en diferentes escenarios, ¿no? Cuando estás enfrentando una situación novedosa, cuando se presenta una equivocación de tu parte en algún área importante de vida, si se recibe una mala noticia, pero también en escenarios donde se puede recibir una buena noticia, ¿no? Una persona también puede desencadenar una respuesta ansiosa. En este diagrama les planteamos la forma en la que nosotros podríamos empezar a tener mayor conocimiento de aquella situación que nos está promoviendo este estado ansioso con la habilidad de identificar ya varios aspectos más. Vamos a imaginar entonces que una situación que a una persona le puede estar disparando ansiedad elevada es la pérdida del trabajo, ¿no? Entonces lo pueden ver en el recuadro rojo. Posteriormente, lo que deberemos hacer es hacer esta pregunta evocadora, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando acerca de este suceso ocurrido? Y una persona podría identificar como pensamiento asociado. Es lo peor que pudo haber pasado, nunca encontraré otro trabajo. Posteriormente, un elemento importante también será la detección de la emoción asociada, que es la ansiedad y preocupación en este caso, y bueno, tener también presente qué conductas se llevan a cabo bajo este contexto ansioso. El llanto y no buscar empleo. Forma parte de esta conducta evitativa propia de una respuesta ansiosa, ¿no? Y finalmente, dado que también hay una respuesta a nivel fisiológico, la persona podría experimentar opresión en el pecho, alteraciones del sueño, en términos de insomnio y tensión muscular.
Esto es lo que me gustaría que ustedes empezaran a hacer de manera personal en aquellas circunstancias donde ustedes hayan identificado a través del termómetro de ansiedad que andan alrededor del 5 o más elevado. Ok, ahora, ya que tuve acceso a detectar mis pensamientos, habría que conocer los diferentes tipos de errores que son típicos del pensamiento. Aquí ustedes pueden ver un listado grande. Hay diferentes autores que han nombrado de forma diferente, pero en general estos son los que más se trabajan, ¿no? Yo, por ejemplo, me regresaré a este diagrama en donde si ubicamos el tipo de pensamiento que tuvo esta persona, nunca encontraré otro trabajo. Con este ejemplo, les diré que este se refiere a la catastrofización, ¿no? Está anticipando un resultado muy negativo sin saber si esto va a ocurrir. Finalmente, esta manera de pensar, que no está basada en la realidad o no tiene aún evidencia objetiva, no tiene ninguna utilidad, pero sí le va a generar altos niveles de ansiedad y disfuncionalidad. Otro ejemplo para poder clarificar un poquito más sería, por ejemplo, vamos a imaginar que una persona acude a una fiesta. Esta persona considera que no tiene muchas habilidades sociales, por lo cual está un poco nervioso y frente a esta persona se encuentran dos personas desconocidas, quien lo pueden mirar de reojo y posterior a esta acción hablan bajito acercándose entre esas dos personas. Esta persona de la que les hablo podría pensar, ¿no? Como un error de pensamiento, seguramente están hablando de mí, no les caigo bien, se están burlando de mí, ¿no? Tendría que ver con el error típico de leer la mente, ¿ok? Que no podemos estar seguros que de hecho es lo que él anticipa acerca de la interpretación acerca de su conducta está ocurriendo, no tiene utilidad, sin embargo, está promoviendo estados altísimos de ansiedad. Ok, entonces, digamos que una vez identificado mi pensamiento, identificado el error que puedo estar cometiendo, es importante evaluar la veracidad y o funcionalidad de aquello que estoy pensando para después generar una respuesta alternativa mucho más funcional, que es un pensamiento alternativo. Una estrategia, digamos, mediadora entre la detección del error y el pensamiento alternativo es crear un alto en el pensamiento. Una vez que se ha identificado, tendríamos que dar un alto contundente a este error debido a que los errores de pensamiento, digamos, que vienen en cascada, ¿no? Entonces es muy importante cortarlos de tajo y poder concretar el uso de este alto al pensamiento podría hacerse pues también utilizando la imaginería, que es una técnica de relajación también, en donde a través del uso de la imaginación podemos recrear ciertos escenarios para nuestro beneficio, ¿no? Por ejemplo, podríamos imaginar que ese pensamiento o ese error de pensamiento lo escribimos y posteriormente ponemos alto, quemando la hoja o imaginando que la rompemos, ¿no? Y para poder afianzar el alto al pensamiento, podríamos llevar a cabo una actividad que pueda ser incompatible con continuar con la rumiación, ¿no? Con este pensamiento, que es, por ejemplo, utilizar la mente llevando a cabo la respiración diafragmática, la cual tiene que centrarse en seguir las indicaciones, en ubicar las manos en nuestro cuerpo. Entonces, toda nuestra atención se dirige a esa actividad incompatible con la ansiedad, pero alternativa y que va a amortiguar estos niveles de ansiedad.
Ahora, uno de los pasos más importantes para poder modificar los errores de pensamiento va a ser poder evaluar la funcionalidad en términos de ventajas y desventajas de pensar de esta forma, ¿no? Muy seguramente ustedes tendrán un largo listado de desventajas, ¿no? Y por lo tanto, esto nos lleva a, pues no tiene sentido seguir pensando así. La única cosa que nos lleva es tener la permanencia de este estado ansioso, por lo cual aquí es muy importante desarrollar esta serie de pensamientos alternativos. Ahora, otra forma de darnos cuenta si estamos teniendo preocupaciones que se puedan traducir en errores de pensamiento es basándonos en esta tabla que les presento. La pueden observar, tiene dos columnas, y aquella de la derecha, que es la columna que tiene preocupaciones maladaptativas, son las que nos estarían indicando que estamos presentando errores de pensamiento, ¿no? Vamos a ver las diferencias. Una preocupación constructiva siempre va a estar focalizada en problemas inmediatos que acaban de suceder y son realistas, ¿no? Esta situación, esta preocupación se siente controlable, ¿no? Hay cosas que la persona percibe que puede hacer, se va a enfocar en el problema, la persona puede desplegar diferentes alternativas de resolución con la posibilidad de no tener garantía de éxito, ¿no? Y bueno, esta persona va a tolerar que haya ciertos riesgos e incertidumbre acerca de la resolución que se va a poner en práctica. Ante esto, bueno, la persona va a estimular el aprendizaje, va a tener altos niveles o por lo menos medios niveles de autoeficacia, que esta es la capacidad percibida para hacer frente a una situación, y optimismo. Aquí quiero decir que no tiene que ver con ser positivo, sino con ser propositivo y tener una perspectiva de poder hacer algo al respecto, ¿no? Y por supuesto, este tipo de preocupaciones constructivas van a tener síntomas de ansiedad de nivel bajo, ¿no? A diferencia de todas estas características que ya les mencioné, los errores de pensamiento, las preocupaciones maladaptativas van a estar enfocados en problemas más abstractos y distantes, ¿no? Por lo cual la persona no percibe que sea controlable, ¿no? A diferencia de una preocupación constructiva, va a estar enfocada más en la emoción que en el problema en sí mismo, y la persona no va a intentar estrategias que no garanticen un éxito seguro. Y como no podemos anticipar si haya un éxito seguro, no van a hacer nada al respecto, por lo cual la autoeficacia de la persona es muy, muy bajita, ¿no? No van a tolerar arriesgarse porque necesitan sentir una sensación excesiva de seguridad y de certidumbre, ¿no? Esto, bueno, pues va a hacerle sentir a la persona muy indefensa al respecto y por lo tanto, bueno, va a tener altos niveles de ansiedad. Una manera de empezar a desarrollar pensamientos alternativos a estos errores de pensamiento es tomar otras perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? Es tomar el papel o el lugar de una persona diferente. Por ejemplo, a ver, ante esta situación que me genera ansiedad, si esta ansiedad que me genera ansiedad la estuviera experimentando un amigo o alguien importante y cercano para mí, ¿qué le diría yo a este amigo? Además, poder tener como mayor detenimiento, mayor control en poder hacer un análisis que me pudiera ayudar a centrarme si esta circunstancia tendrá alguna cualidad positiva, ¿no? También tomar otra perspectiva podría implicar si alguien a quien yo estimo pensara lo que yo pienso de sí mismo, yo estaría de acuerdo con esta persona, ¿no?
considerando autoridades morales, afectivas o laborales, eh, algu- eh, podríamos pensar lo mismo que yo estoy pensando. ¿Ok? Podríamos también, considerando esta otra perspectiva, ¿qué podría ser lo peor que podría pasar si fuera cierto lo que estoy pensando? Y finalmente, retomando el punto de evaluar la veracidad y funcionalidad del pensamiento, es que tanto me ayuda a pensar de esta forma. Ok. Finalmente, también la veracidad puede identificarse a través de poder obtener evidencia a favor y en contra, ¿no? Por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo de la persona que está generando ansiedad por perder el trabajo, ¿no? Puede identificar mediante el termómetro de ansiedad un nivel de 9, identificando como pensamientos, si lo recordamos, es lo peor que pudo haber pasado, nunca encontraré otro trabajo, ¿no? Vamos a detenernos a hacer este ejercicio de evidencia a favor y en contra. La evidencia a favor es, me despidieron a mí y no a otros compañeros. Este es un elemento objetivo basado en el hecho, en lo que ocurrió con inmediatez. Como evidencia en contra de este error de pensamiento es, he tenido otros empleos antes y fue fácil obtenerlos. Esto lo podemos sacar de la experiencia que hemos tenido a nivel laboral. También una evidencia en contra podría ser, es difícil la situación por la contingencia sanitaria, ¿no? Donde también estamos siendo objetivos acerca de los posibles obstáculos que podemos enfrentar. Pero también como evidencia en contra del error de pensamiento, considerar que se tiene experiencia y conocimientos, que esto es contrario a a la indefensión y a percibir que que puedo tener habilidades para enfrentar esta situación difícil. Por lo cual, como pensamiento alternativo, podría obtenerse, tal vez sea difícil, pero puedo buscar y conseguir otro empleo. Cuando nosotros le solicitamos a esta persona que identifique a través del termómetro de la ansiedad cómo le hace sentir pensar de esta manera, la ansiedad se reduce de manera significativa de un 9 a 4. Aquí la importancia del contenido de nuestros pensamientos con respecto a la respuesta de ansiedad. Para finalizar entonces, recordar, muy importante para el manejo de la ansiedad, la identificación. ¿De qué? De aquella fuente que está alimentando la ansiedad, la utilización también como una estrategia de detección y también implementar actividades amortiguadoras, el termómetro de la ansiedad y este mismo termómetro nos va a hacer capaces de reconocer nuestras situaciones de alto riesgo, consideradas de 5 de ansiedad para arriba y poder hacer algo al respecto para poder prevenirlas. Como segundo paso, la detención, es decir, brindar autocontención, generando un momento de alto. Por ejemplo, esto que estoy pensando no me está ayudando, recordando que podemos estar cayendo en un error de pensamiento, ¿no? Y por el contrario, pensar de esta manera me está haciendo sentir sumamente mal, ¿no? Entonces estamos validando que nos estamos sintiendo muy mal, pero que podemos hacer algo al respecto, que es un cambio de dirección, alto al pensamiento, dirigir la atención al ritmo de respiración, ¿no? Identificar, perdón, la necesidad de generar estos pensamientos alternativos en términos de que se pueden poner en práctica estas estrategias que ya les he mencionado de regulación, ¿no? La atención en la respiración, haciéndola más pausada, utilizar la imaginería, evitar también someterse eh,
a situaciones donde ya sabemos que nos puede generar un descontrol o tener listos ya estos recursos con los cuales hemos detectado que se pueden prevenir estos niveles tan altos. Finalmente, mencionarles que la literatura psicológica al respecto apunta a que la actividad física es un elemento sumamente importante porque va a ayudar a manejar de manera lo más óptima posible la ansiedad en situaciones basales y también en situaciones riesgosas para cada persona y nos va a mejorar en el funcionamiento completo en nuestra vida cotidiana, además de tener también beneficios muy importantes en los patrones de sueño. Finalmente, nos gustaría comentar que nosotros, como parte del grupo psicosocial del CIENI, hemos realizado una evaluación permanente desde junio del 2020 a la fecha, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que identifiquen que están requiriendo atención psicológica especializada pueden llamar al teléfono que se encuentra en esta diapositiva en caso de ser usuario del CIENI. En caso de que sean usuarios de otros servicios de salud, es importante que se pongan en contacto con el área de salud mental, ya sea Clínicas Condesa, los Capacits o en el IMSS y en el ISSSTE. Para aquellas personas que no sean usuarios de estos centros de atención, pueden dirigirse a estos lugares que brindan atención telefónica gratuita, la línea de la vida, la unidad de inteligencia epidemiológica, la línea de la UNAM. Aquí están sus números de contacto y para que puedan acceder a ellos. En caso también de que ustedes, según lo sientan y hayan obtenido también los resultados con base a la necesidad de una atención o valoración psiquiátrica, pueden recurrir a estos dos institutos, bueno, el Instituto de Psiquiatría y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, aunque me gustaría acotar aquí algo. El cuestionario que nosotros contestamos tiene, por supuesto, que complementarse con una valoración presencial o vía telefónica, pero especializada, ¿no? Para que ustedes puedan recibir la atención que requieren de forma personalizada. Eso sería todo. Les agradezco su presencia. Este, es un placer tener este espacio con ustedes y ¿mande? Ah, recordarles acerca de, el formulario que se encuentra adjunto en la descripción de este video para que puedan llenarlo y bueno, también que les haga llegar la carta de participación. Muchas gracias.